Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Presaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Naribhise Sasunyabadi Pashatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones de los siempre radiantes y magníficos textos del Srimad Bhagavatam, en cuanto son narraciones todas relacionadas directamente a los pasatiempos o actividades, formas, nombres, cualidades, etc., de la suprema personalidad de Dios, que a fin de cuentas es la meta o el objeto más confidencial de quien hablan todas las escrituras autorizadas desde el punto de vista espiritual. Vamos a recordar que habíamos comentado un episodio donde Maharaj Parishi, después de sentirse sediento y hambriento, tras una persecución larga detrás de los venados en su cacería, entonces llegó al ashram de un muni. Estaba allí el muni meditando, estaba en completo samadhi, pero Maharaj Parishi, al ver que no le respondió el saludo y que no le trató como debía de haberle tratado, siendo él el rey y como el protocolo indicaba, entonces montó en ira, y cuando decidió marcharse del lugar iracundo, tuvo la conducta o el comportamiento de colocar una serpiente muerta en el hombro del sabio y se marchó. Comentábamos sobre ese episodio como hay diferentes elementos, a decir de los grandes acharyas, que dan pistas de que ese comportamiento no era común, no era normal, sino que por alguna razón la suprema personalidad de Dios, a través de su energía ilusoria a nivel espiritual, o sea, Yoga Maya, veíamos la diferencia entre Yoga Maya y Maya, estaba confundiendo un poco la inteligencia y el comportamiento adecuado de su puro devoto. Vamos a ver qué pasa cuando Maharaj Parishi sale de allí y va de regreso a su lugar, a su palacio. Dice, a su regreso comenzó a contemplar y a arguir en su fuero interno si el sabio había estado de hecho sumido en meditación, con los sentidos concentrados y los ojos cerrados, o si tan solo había estado simulando un trance únicamente para no tener que recibir a un bajo kshatriya. O sea, Maharaj Parishi, después que la ira se fue aplacando, comenzó a reflexionar sobre el hecho y sobre lo que había encontrado, y quizás no se empezó a preguntar, no, quizás sí en verdad estaba en samadhi y bueno, y no me escuchó, o incluso quizás no estaba en samadhi, pero al ver o al saber que un kshatriya, un guerrero, se acercaba, como los grandes sabios están por encima de esto de los guerreros y las castas y esas cuestiones, simplemente cerró los ojos para no tener que cruzar palabra conmigo, porque qué de provecho era el pensamiento posible de Maharaj Parishi, qué de provecho podría obtener una personalidad así de un torpe guerrero como yo. Fíjense cómo este tipo de pensamiento que asoma una vez la ira desciende, ya van dando de nuevo señales de la gran personalidad de Parishi. La ira es como un gran fuego, lo consume todo, y el humo de eso que va consumiendo opaca por completo la inteligencia real de la criatura. Que tengamos en cuenta, si la inteligencia, visto desde el punto de vista védico, redunda en la capacidad para discernir adecuadamente la conducta que debe realizarse en cada momento, entonces si esta inteligencia resulta apagada por cualquier tipo de elemento, en este caso la ira, sin lugar a dudas nuestra conducta
primero nuestra percepción de los elementos de las situaciones no va a ser la real, o sea, va a estar distorsionada por esa propia emoción o como se le llame. Y segundo, por tanto, nuestra respuesta o posibles respuestas o conducta frente a la situación en cuestión también va a estar errada. Pues si la percepción es errada, evidentemente el tratamiento o la respuesta también va a ser errada. Bhagavad Gita, el Señor Krishna explica y plantea, ¿no?, que la codicia, la lujuria y la ira son tres caminos que conducen hacia el infierno o hacia la degradación paulatina hasta que lleguemos a la ignorancia, que es el olvido total de quién realmente somos, quién es el Señor y qué es en verdad la naturaleza material y cuál es nuestra posición en relación a ambas cuestiones. El olvido también. En el capítulo 2, Krishna describe cómo va cayendo la criatura en ese olvido, comenzando por el fijar su atención en los objetos de los sentidos. O sea, ahí viene una serie, una cadena, hasta que la criatura cae en el charco de la ilusión material. Es una descripción sumamente interesante, como todas las enseñanzas, por supuesto, que la Suprema Personalidad de Dios, a través de sus representantes puros, muchas veces en propia persona o representación personal directa, nos ha legado por misericordia y amor incomparable, amor indescriptible. Entonces este Maharaj Parishi también en el Srimad Bhagavatam se explica, añade, amplía un poco más esta cuestión de las puertas a ese supuesto infierno, y además de la lujuria, la codicia y la ira, añade también la locura, la ilusión. O sea, son cuestiones que se le van añadiendo y que también van siendo elementos que conducen a la entidad viviente al estado de pérdida total de conciencia lúcida o de conciencia espiritual. Entonces continúa diciendo, el sabio tenía un hijo que era muy poderoso, ya que este era el hijo de un brahmana. Mientras el niño jugaba con niños inexpertos, se enteró de la aflicción de su padre, que había sido causada por el rey. En ese preciso lugar y momento, el niño habló de la siguiente manera. O sea, el sabio aquel que estaba en Samadhi tenía un hijo. Este hijo era todavía un niño, pero ya tenía capacidades brahmínicas, o sea, tenía poderes místicos, debido a que su padre era un gran brahman. Y entonces ya tenía, pero esa capacidad todavía no estaba educada, o sea, no tenía las cualidades brahmínicas del niño. Y eso es importante porque nos habla sobre el peligro de contar con ciertas cualidades o capacidades o poderes o como se le llame, sin aún contar con la capacidad de utilizarlos o para utilizarlos adecuadamente, movidos por la inteligencia y el amor. Cuando la verdadera inteligencia o el conocimiento verdadero y el verdadero amor no actúan como gestores de una potencia dada, de un poder, de una capacidad, entonces este poder, capacidad o potencia se va a convertir en fuentes de destrucción tanto para la persona como para las demás personas, incluyendo la naturaleza toda, o de perturbación. Muchas personas siempre están queriendo obtener algún tipo de favor, obtener algún tipo de capacidad, obtener algún tipo de logro que está siempre en sincronización con sus caprichos. En la mayoría de los casos nuestros caprichos son inmaduros, por supuesto. Entonces estamos queriendo obtener esto y aquello, incluso muchos, no, yo le pido a Dios esto, le pido a Dios aquello, ay, si yo pudiera. Y así nos encaminamos en diferentes senderos, caminos, prácticas, estrategias mentales, diferentes cosas para el logro de eso que queremos. Pero debido a que nuestra inteligencia está obnubilada, no podemos darnos cuenta que eso que queremos, si es logrado tal y como lo queremos, y es logrado separado del verdadero conocimiento y del verdadero amor, va a ser para nuestro mayor enredo. Pero la lujuria y el deseo ciego no nos deja darnos cuenta de eso.
esa es una situación sumamente peligrosa, y esa es la importancia de las escrituras y del maestro espiritual o de alguien que se acepte como guía de manera sumisa, que aunque yo quiera algo o aunque crea lógico algo, si no está en concordancia con la escritura aceptada por el camino que yo acepté, entonces se debe entender que no lo debo realizar. No debo ir al logro de ese algo que yo estoy deseando, porque por algo en las escrituras está un poco aconsejado que no lo haga. Si el discípulo es fiel, si el discípulo es disciplinado, entonces simplemente él va a comprender que las escrituras están en un nivel superior de inteligencia que el nivel en el cual él está, y simplemente va a ser entregado, disciplinado en ese sentido, y no va a ir detrás de ese deseo que está teniendo. Claro, cuando aún no está en esa plataforma, en ese plano, ese discípulo, y todavía está muy lleno de inquietudes propias y está en la discusión que si tendrá o no razón la escritura, que si el gurú o el maestro tendrá o no tendrá razón, quizás esté equivocado, quizás... Entonces se irá detrás de eso que está deseando, y bueno, a su debido tiempo tendrá que aprender por la otra vía, que es la vía de la naturaleza material, la cual hace que pierda gran parte de su vida, hasta que se dé cuenta de que la elección que tomó en verdad no era la más adecuada para su crecimiento espiritual. Así que hay básicamente dos formas de aprender o de enmendarse: la forma de el escuchar y acatar humildemente, y la forma de vivir la experiencia, recibir las consecuencias y después sacar algún tipo de conclusión favorable para ver si no nos vuelve a suceder en el futuro. Entonces el niño se enteró, ¿no?, de que lo que había pasado con el rey y su padre, se llenó de ira por la conducta del rey, y bueno, en esa ira, la misma ira que Maharaj Pariksit había, ¿cómo se dice?, cuando uno había experimentado y que le había llamado a una conducta un poco rara. Entonces este niño, también bajo la misma ira, hizo uso de sus poderes místicos. Dice: Sringi, el hijo del Brahmana, dijo: oh, tan solo miren los pecados de los gobernantes que, como cuervos y perros guardianes de la puerta, perpetran pecados en contra de sus amos, a despecho de los principios que rigen a los sirvientes. Aquí es importante mencionar cómo se refiere a los brahmanas como amos de los gobernantes. En verdad, la literatura védica, la estructura de la sociedad védica, tiene al brahman como la cabeza de la sociedad. El gobernante es el administrador, pero el conocedor, el que se ha dedicado a comprender cómo funciona todo, es el brahmana. Por tanto, el brahmana es como el consejero, y el gobernante seguía fielmente el consejo del brahmana. Por eso se menciona al brahmana realmente como amo de el kshatriya. Entonces sigue diciendo: a los descendientes de las órdenes monárquicas se los designa ciertamente como perros guardianes, y deben mantenerse en la puerta. ¿Con qué derecho pueden los perros entrar en la casa y exigir comer con el amo en el mismo plato? Después de la partida del Señor Krishna, la personalidad de Dios y supremo dirigente de todos, estos arribistas han florecido, habiéndose ido nuestro protector. Por tanto, yo mismo me ocuparé de este asunto y los castigaré, tan solo sean testigos de mi poder. Sringa habla, ¿no?, como después de Krishna se ha ido, entonces las personas, incluyendo los administradores, empiezan a tomarse de atributos que no le corresponden, etcétera, etcétera. Y Sringa se toma él mismo una atribución que tampoco le corresponde, y lo hace desde su inmadurez, pero lo hace con cierto poder místico. Y dice que yo mismo me ocuparé de este asunto y los castigaré. O sea, se toma el papel muy en serio de juez, de aquel que juzga. O sea, quiere por ignorancia suplantar el papel del Señor Supremo, y en este caso peor aún porque quiere hacerlo con un devoto puro del Señor sin haber entendido
porque tampoco podía entenderlo, nadie podía entenderlo, la esencia del comportamiento de Maharaj Pariksit. Hay que tener cuidado cuando creemos que podemos asumir el papel de jueces, ¿verdad? Nos gusta tanto asumir el papel de jueces. Continúa diciendo: el hijo del Rishi, con los ojos al rojo vivo por la ira, tocó el agua del río Kaushika mientras les hablaba a sus compañeros de juego y arrojó el siguiente relámpago de palabras. O sea, se preparó para invocar lo que se conoce vulgarmente como una maldición. La ciencia brahmínica, la ciencia de los mantras, etcétera, etcétera, consiste en elaborar o en conjurar y confeccionar, convocar a nivel sutil de conciencia, o sea, en el plano mental sutil, un determinado acontecimiento, y después dotar ese acontecimiento de una mayor concentración de energía o de vibración mediante el propio mantra, su entonación, etc., hasta que esa concentración rebasara el plano sutil y pudiera a un tiempo determinado o en un tiempo determinado volverse manifiesta en el plano de conciencia burda, o sea, en el plano de lo que llamamos realidad objetiva. Esa es básicamente la ciencia del conocimiento védico no, brahmínico, y eso es lo que hacían los brahmanas. Evidentemente, eso requería de una serie de cualidades, pero también de una serie de entrenamientos, de concentración mental, visualización, pero también requería de una serie de conocimientos y entrenamientos en relación a la pronunciación adecuada de ciertas vibraciones, palabras y sonidos, que eran los que se encargaban de hacer esa transformación de una energía más sutil a una energía un poco menos sutil. Entonces, dice: el hijo del Brahmana maldijo al rey de la siguiente manera: en el séptimo día, a partir de hoy, una serpiente con alas morderá al más despreciable de esa dinastía, por haber insultado a mi padre y haber quebrantado con ellos la regla de la etiqueta o de la buena etiqueta. O sea, aquí está el niño aprovechando sus poderes, movido por la ira y todavía un poco bastante el infantilismo, y entonces convocó una maldición para Maharaj Pariksit, que consistía en que 7 días a partir de ahí llegaría un momento en que una serpiente alada, desconocida para entonces, terminaría con la vida del emperador Pariksit. Ya estaba hecho, en el plano sutil ya estaba esta serpiente, por decirlo así, invocada o diseñada y construida, y al mismo tiempo le había sido entregada también su misión. Ya estaba listo el envío, por llamarlo de alguna manera, para un poco asemejarlo a esta cuestión de los correos postales y eso. Ya estaba listo, solo era cuestión de tiempo para que se realizara. Hay una cuestión importante que hay que tener en cuenta. Generalmente las invocaciones de las personas que tenían cierto conocimiento brahmínico o cierto poder desarrollado no podían ser retraídas, no podían ser dadas marcha atrás generalmente por otro brahmana. Tendría que ser un brahmana muy capacitado, y eso era muy difícil o raro de encontrar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Qué hizo el padre de este niño cuando se enteró de lo que su niño hizo? ¿Y qué hizo Maharaj Pariksit cuando se enteró de también la maldición que había sido invocada para él? Esto lo estaremos viendo, una historia muy interesante, de profundo significado. Lo estaremos viendo en los próximos amaneceres espirituales. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y que nos ayude a reflexionar un poco cuánto las diferentes distorsiones, tanto en forma de emociones, de pensamientos, etcétera, etcétera, pueden
un poco nubilar la inteligencia o la potencia de inteligencia y hacernos tener percepciones erróneas o sacar conclusiones erróneas, así como también, por supuesto, asumir determinados tipos de conducta o comportamientos erróneos también. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind